¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Pase Pantalla. Jorge, ¿cómo estás? Bien, ya un rato de que no grabamos un episodio, entonces aquí emocionado de estar de vuelta para hablar de lo que pasó en la semana 6, ¿verdad? Sí, semana 6. Este episodio normalmente sale ayer, o sea, ayer martes. Lo vamos a estar subiendo ahorita en cuanto acabemos de grabar. La verdad es que esta semana he estado de locos en la oficina y no hemos tenido momentos en los que empatemos nuestros horarios, Jorge y yo, Ujú. pero pues ahorita tuvimos el tiempo, lo vamos a estar a hacer y lo vamos a subir inmediatamente. Probablemente lo subamos 15, 20 minutos después de acabar. Perdón, fue mi perro. Jerry, Tenemos invitado especial. tenemos invitado. Hey, una disculpa. Entonces, después de esto, hoy vamos a estar hablando, como siempre, de dos secciones. La segunda sección es un pequeño análisis de minuto y medio sobre cada uno de los partidos y jugadores de cada partido. Y en la primera parte vamos a estar hablando de jugadores que creemos que van a tener un rebote en estas siguientes semanas o la segunda mitad del año, ¿no? A final de cuentas, ahorita vamos en el primer tercio y es cuando ya podemos ver jugadores que están de caída o están bajos y quienes sí creemos que van a tener una recuperación y quienes no creemos que van a tener una recuperación. Entonces, vamos a empezar con esa sección. A mí me gustaría hablar primero que nada sobre Elijah Moore. Es un jugador que a mí me gustaba mucho pre-draft. ¿Por qué? O más bien para esta temporada, porque tuvo un buen primer año con un buen target share a pesar de jugar poco. Solamente jugó 10, 11 juegos y como quiera terminó con un target share en esos juegos de 18%, ¿no? Normalmente los primeros partidos son más lentos para un receptor novato y el Elijah Moore, a pesar de esa lentitud al iniciar y de perderse los partidos de en medio de la temporada, yo sí creía que le iba a ir muy bien, iba a dar ese brinco de calidad en este segundo año. Yo creo que las mejores apuestas como receptores para que den un salto de calidad siempre son los jugadores de segundo año que tuvieron un buen primer año, ¿no? Entonces, para mí, Elijah Moore aplicaba con este criterio junto con Amon-Ra St. Brown y Devonta Smith. Los segundos sí han tenido un buen año, pero Elijah Moore no lo ha tenido. Yo ya estoy un poco preocupado, o bueno, un mucho preocupado, y no por su desempeño, ¿no? Porque a final de cuentas creo que todos pueden tener un bache y dar un brinco después del bache. A mí el tema con Elijah Moore es que este partido 6 ya no fue el wide receiver 1 en el depth chart, como si lo había sido antes. Ahora, Corey Davis corrió más rutas que él. Normalmente corría, el que más rutas corría era Elijah Moore, después Corey Davis, y al final teníamos a Garrett Wilson, ¿no? Sabiendo o esperando que Garrett Wilson pronto pasaba a Corey Davis. ¿Qué pasa ahora? Corey Davis es el uno, o fue el uno en cuanto a rutas corridas, y el 2 fue Elijah Moore y el 3 Garrett Wilson, ¿no? Todos sabemos que Garrett Wilson va a tener un brinco, como siempre lo tienen los receptores de primer año, después de su bye. El problema va a ser que tal vez se quite a Elijah Moore, ¿no? Corey Davis tuvo 20 rutas corridas de 21 disponibles, Elijah Moore 14 y Garrett Wilson 13, ¿no? Entonces, si esto se mantiene, Elijah Moore pasaría a ser el wide receiver 3 de su equipo y ahí por el simple hecho de rutas corridas, pues bajaría mucho su probabilidad de éxito, ¿no? Entonces yo oficialmente estoy preocupado por Elijah Moore. Creo que ahorita un trade pues realmente es imposible, o sea, te vas a llevar absolutamente nada. Nada. Sí. Entonces, yo creo que si hay alguna buena opción en tus waivers, ya puedes tomar a alguien más y si no, pues simplemente tiene que estar en tu banca hasta nuevo aviso, ¿no? Sí. Si le tuviera que asignar una probabilidad a que tenga un rebote, yo le asignaría un 30%. Sí, estoy de acuerdo. Creo que Elijah Moore está ya en una situación muy complicada y va a ser muy difícil de que salga de esta, ¿no? Y por lo menos esta temporada, ¿no? Que es exactamente lo que estamos hablando este capítulo para Redraft. Entonces, pues sí, ya es momento de empezar a preocuparnos. Yo quiero hablar de un jugador que creo que sí va a tener un rebote, tal vez no tan significante como pensábamos, pero creo que su valor ahorita es mucho más alto de lo que, digo, más bien es mucho más bajo de lo que debería
o del potencial que tiene este jugador, y es Travis Etienne, ¿no? Bueno, hemos visto básicamente durante toda la temporada un split 50-50 en términos de quiénes están en la cancha y de los acarreos, ¿no? Creo que James Robinson lo hemos visto más en el juego terrestre, pero porque pues al final de cuentas los primeros juegos vimos unos Jaguares que eran capaces de competir y de ganarle a cualquier equipo, ¿no? Y es algo que ya empezamos a ver a unos Jaguares más realistas, ¿no? Estas últimas semanas, que es donde hemos visto más a Etienne brillar, que realmente tampoco lo hemos visto brillar de una manera tan grande. Ya subieron sus acarreos, que es bueno, y aparte ha sido eficiente, que es una manera en la que te puedes ganar más acarreos y más tiempo en la cancha, pero lo que sí hay una considerable diferencia es en el juego aéreo, ¿no? Que tienes claramente el mejor de ambos. Pues bueno, hay que considerar que todavía el draft capital de Etienne tiene un peso, ¿no? Y creo que si vamos a ver a este comité empezar a girar un 60-40 de un lado, creo que las posibilidades están mucho más altas del lado de Travis Etienne y creo que su valor ahorita no lo considera, ¿no? Y creo que se vuelve una oportunidad para comprarlo bajo, ¿no? Esta temporada, bueno, por lo pronto lo que llevamos de esta temporada. Sí, yo hace 3 semanas, si me hubieras preguntado, hubiera estado más preocupado por ese rebote de Travis Etienne. Ahorita la verdad es que ya no lo estoy tanto, como bien dice Jorge. Yo creo que sí tiene un escenario en donde se vuelve ese running back que todos queríamos que fuera. Y Ujú. creo que todavía James Robinson no está librado de su lesión, ¿no? Digo, ya vimos lo que pasó con Cam Akers. Cam Akers es alguien que, pues no fue el mismo después de esa lesión del tendón de Aquiles, que parece que ya nunca se va a recuperar, ¿no? Ya fueron casi no, 2 años, ya fue casi año y medio y sigue sin mostrar esa explosividad que parece que se perdió para siempre. James Robinson no está siendo tan eficiente en estas últimas semanas y ahí es cuando te empiezas a preguntar si realmente la libró o fue algo de 3 semanas y vamos a ver un nivel bajo como el que hemos visto de otros running backs que tienen esta misma lesión. Sí. Jorge, ¿cuánta probabilidad de éxito le asignarías a Travis Etienne? A Éxito Tra- siendo que pague su ADP. Su ADP yo lo veo como un 70-80% ahorita. Para el rest Completamente. of season. Sí, sí. Sí, de acuerdo. Yo creo que le asignaría un poquito menos, pero más o menos por los mismos Y es números, más un como el 60-70. valor extra que tiene por si algo llega a suceder con James Robinson, que su valor explotaría de manera impresionante, ¿no? Sí, porque ya no habría nadie más a quien, Sí. a quien darle la bola. Hablando de alguien que también quiero poner sobre la mesa, y más bien es alguien, pero en plural, sería como a los receptores novatos, ¿no? Y más que nada, Sí, cien por como ciento. conglomerarlo todos en uno solo, porque hemos visto buenos inicios, ¿no? Hemos visto un buen inicio de Drake London, hemos visto un buen inicio de Chris Olave, de George Pickens. Garrett Wilson. Entonces, normalmente en las primeras semanas a los wide receivers de novatos los ves un poco callados, ¿no? Sí, Vemos más como lo que le está pasando a David Bell, ¿no? Que está en la cancha, pero no se lleva tantos targets, a veces no corre tantas rutas. Eso es el deber ser o lo sí, normal en un receptor novato, no lo que estamos viendo de Olave, lo que estamos viendo de Drake London, lo que estamos viendo de Garrett Wilson. sí. Entonces, yo todavía le pondría esperanza, poca, pero esperanza a David Bell, a Sky Moore, a esos jugadores novatos que no están brillando, pero le pondría un hincapié más fuerte a George Pickens, a Chris Olave, a Garrett Sí. Wilson, porque, por ejemplo, Wilson no está corriendo todas las rutas. Mm. Creo que Olave y London tienen un poco menos que crecer porque ya están corriendo todas las rutas y están llevando un buen target share, pero creo que como quiera ahí hay un rango. Y creo que George Pickens sí hemos visto ese ascenso, ¿no? En especial después de esas primeras 3 semanas que corría todas las rutas, pero no tenía targets. Y ahorita ya lo estamos viendo despegar, ¿no? Garrett Wilson, como bien les decía, no está corriendo todas las rutas, entonces cuando corra más rutas creo que veremos una mejor producción. También falta que mejore la producción de Zach Wilson. Creo que Zach Wilson empezará a mejorar bajo presión porque es muy malo bajo presión. Entonces, yo sí apostaría en ellos, en especial en esos equipos que van 0-5, digo 0-6, 1-5, en el que necesitas ese upside, ¿no? Ahí es donde empezaría yo a apostar. Sí. Sí, no, y aparte creo que lo que dices es muy importante, ¿no? Eso de que el hecho
de que lo normal es que no sean o que no tengan estos juegos explosivos que tuvimos, o bueno, los que creo que nos malacostumbraron un poco los novatos de este año, ¿no? Drake London explotándola desde día uno, Garrett Wilson igual, Olave, o sea, con la cantidad de yards que tiene. Y creo que tuvieron un gran inicio y la mayoría de estos jugadores empezaron a callarse un poquito, ¿no? Y como que considerando el valor de que no son un jugador novato, es normal que estos jugadores empiecen a bajar de precio, pero para un novato hay que considerar que esto no es normal, ¿no? Y que lo normal es que empiecen lento y después la terminen explotando, así como una Monra Sam Brown, ¿no? De la temporada pasada. Entonces, si ya los vimos romperla, creo que como quiera esta curva de desarrollo que van a tener en esta primera temporada, como que es incluso aún más probable que suceda, ¿no? Y creo que ahorita todos estos jugadores para redraft están a un muy buen precio, realmente. Sí, de acuerdo. ¿Algún otro que quieras agregar tú, Jorge? ¿O uno que creas que empezó Sí, bien pero va a caer? creo que, no, yo voy a decir otro que de hecho no hemos hablado tanto de este jugador esta temporada y es Brandon Ayuk, que ahorita ya con las últimas semanas que tuvo con Garoppolo, se está viendo mucho mejor, ¿no? Claro, tuvo unas semanas bastante calladas de 4 targets cada una, pero no era lo normal, ¿no? Porque aparte de las veces que hemos visto a Brandon Ayuk tener éxito es con Jimmy Garoppolo, ¿no? Y digo, creo que muchos lo estamos comprando por el hype que tenía para Trey Lance, que pues con la lesión mucha gente se empezó a bajar del barco. Y pues bueno, también válido, ¿no? ¿Por qué? Porque sí vimos que bajó bastante de valor, o sea, así como la temporada pasada empezó en la perrera de Shanahan, esta parece que empezó, pero en la perrera de Jimmy Garoppolo. Y ahora creo que esta semana vimos no lo que esperábamos, claro, o sea, mejoró las expectativas, pero aunque veamos un poco de esto, digo, sin considerar los 2 touchdowns que tuvo, ese 27% de target share que tuvo esta semana, digo, 26% que tuvo esta semana, es exactamente lo que queríamos ver para un receptor que se estaba yendo a séptima, octava ronda de ligas de redraft. Y yo creo que ahorita, considerando que todavía tuvo un juego que explotó, estamos a buen tiempo igual de comprarlo, porque yo creo que va a estar mucho más cerca a esto el resto de la temporada que lo que vimos las semanas pasadas. Sí, de acuerdo. Ayuk, eso, aparte de lo que pasaba también con San Francisco, era algo que yo no creía que se mantuviera. George Kittle no le estaba yendo bien, Divo Samuel no le estaba yendo bien y Ayuk no le estaba yendo bien. Entonces no era Ayuk le está yendo mal porque Divo se está llevando muchos targets o porque No. Kittle se está llevando muchos targets. No, simplemente era, ninguno está explotando porque San Francisco está teniendo partidos cómodos. Creo que eso ya no lo veremos tanto. Tienen varios lesionados en la defensiva. Entonces, como bien dice Jorge, yo espero mucho de Ayuk. Ahora voy a mencionar a un running back rápido en el que no quiero andar y que Jorge, digo, que todos sabemos que va a explotar, solamente los quiero recordar, Breece Hall. Claro. Breece Hall tiene poco más del 60-70% de los snaps, tiene casi el 65%, corrió solamente menos del 50% de las rutas y tuvo el 60% de los acarreos. Entonces Michael Carter todavía está ahí, ¿no? Creo que Breece Hall va a tener un poco más de acarreos, por lo tanto un poco más de rutas, un poco más de snaps y un poco más de targets, ¿no? Creo que poco a poco le van a ir dando mayor trabajo. Pues el destino es la luna, ¿no? Eso nada más quería recordárselos. El otro del que quiero hablar, porque he hablado mucho de él en Twitter y hablé de él ayer en el directo de Waivers, entonces tengo que hablar de él aquí, Wan'Dale Robinson. Claro. Es un jugador que yo amaba y que no dejaba que pasara ni siquiera del pick 16 en rondas de Dynasty, en drafts de Dynasty con novatos, de novatos más bien. ¿Por qué? Porque es un jugador en el que creo profundamente en el perfil estadístico. Es un jugador que es top 30 en todas las categorías que me importan desde los últimos 12 años. Entonces, estadísticamente creo que es una mega palomita. Y el único knock que había en su perfil, ese está muy chaparro. Pues bueno, si me vas a descontar tanto, a ver, Jorge, si Wan'Dale Robinson tuviera el perfil que tiene en el cuerpo de Drake London, hubiera sido pick top 3. Top 1.
probablemente. sin pensarlo. Sí. Entonces, creo que hubiera estado ahí peleando ser el wide receiver 1 entre London y Burks. ¿Cuál es el problema? Que está muy chaparro. Uh-huh. A mí que haya caído en los Giants me súper encantó porque fue en los primeros 8 picks de la segunda ronda y aparte Sí. con Brian Double, que yo considero un genio como coordinador ofensivo. Y se está viendo como un Y se genio. está viendo, a final de cuentas, sí, Giants ha ganado varios partidos por suerte, pero están jugando bien. Esa ofensiva se está viendo bien, a pesar de no tener absolutamente nadie más que Saquon Barkley. Entonces, creo que ahora Brian Double va a saber utilizar a Wan'Dale Robinson. Él lo dijo, que lo tuvo en snap count porque quiere llevarlo poco a poco por la lesión que tuvo en la rodilla. Y Y creo que como ese que ya poco cuando a poco, estuvo, y cuando estuvo, eh, la rompió. O sea, sí, no hay 100%. ninguna sola duda de ello. Hubo 36 rutas, él solamente corrió, perdón, hubo 32 rutas, él solamente corrió 11, un poquito más de un tercio. En esas 11 rutas tuvo 4 targets y un touchdown. O sea, Y se sí, vio muy bien, o sea, y fue un buen touchdown, buenas rutas corridas, o sea, fue un buen juego. Entonces, creo que de aquí Wan'Dale Robinson a la luna, a final de cuentas, digo, creo que todos los que están escuchando esto han visto mis tweets y están están tomando el riesgo conmigo. Y pues bueno, quiero que sepan que Jorge y yo estamos arriba de este barco y lo tenemos en prácticamente todos los días que está disponible o que estuvo sí. disponible. Y pues nada más quería explicarles el razonamiento, ¿no? Ahorita acabando este video, probablemente le dé tu retweet a ese tweet en su momento para que vean qué tan bueno es estadísticamente, porque yo estoy enamorado de Wan'Dale Robinson. Pues bueno, y ahora ya nada más queda, bueno, ya hablamos de varios jugadores que nos gustan para el resto de la temporada, que digo, al final de cuentas, ahorita las temporadas ya son más largas, ¿no? Y llevamos un poco más del primer cuarto de la temporada, bueno, ya llevamos un tercio. Un tercio. Pero pues bueno, todavía quedan 2 tercios y probablemente los 2 tercios más importantes porque, pues bueno, ya mencionamos un poco cómo esta curva de desarrollo que tienen los novatos y pues bueno, se va a poner bastante bueno. Una temporada de fantasy que vi ahí en Twitter que bajó el 22% de los puntos totales de la temporada pasada, ¿no? Una temporada bastante callada, parece que las defensivas se están ajustando mucho, pero bueno, tal vez no hay que esperar a que se mantenga y probablemente veamos muchos puntos para el resto de la temporada, bueno, a comparación de lo que hemos visto. Entonces vamos a hablar un poco de los juegos. Empezamos con, ¿cuál fue el Thursday Night? Fue a Bears Washington, que bueno, yo quiero empezar con esto nada más diciendo que todos tranquilos en el barco de Brian Robinson. Yo, bueno, ya ahí estuve en Twitter hablando un poco de cuáles son mis preocupaciones con él y como prospecto no me encantaba, ahorita últimamente me he estado metiendo a ver más a su perfil y realmente me está encantando, o más bien no que me encante, pero me está gustando todavía menos, ¿no? Un jugador que 23 años, o sea, criticamos mucho a Najee Harris la temporada pasada de novato porque porque parecía que ya era un veterano en la NFL respecto a su edad. Y Brian Robinson entró con la misma, cumplen en el mismo mes, ¿no? De un año de diferencia, pero bueno, Najee fue novato un año antes. Y un jugador que no ha atrapado pases, no es conocido por atrapar pases, realmente no destaca en ninguna métrica importante más que su tamaño pues es bueno y al final de cuentas puede servir para anotar touchdowns en la zona roja, pero pues estamos hablando de Commanders que no va a estar en la zona roja mucho, ¿no? Esta temporada ya lo hemos visto y creo que para mantener un valor en fantasy va a ser muy difícil, ¿no? Con su eficiencia, con esta ofensiva y pues sin tener targets, ¿no? Que es lo que nos preocupa para ligas PPR. Entonces yo digo mucho cuidado. Si lo tienes, buscaría inmediatamente venderlo antes de que sea demasiado tarde. Sí, pasamos al juego ay, perdón, estaba viendo el Monday Night, de San Francisco contra Atlanta. Yo de este partido, bueno, ya hablamos sobre Ayuk, Deebo Samuel también se vio muy bien, George Kittle, para la gente que ya no confía en él, ahí está George Kittle, y creo que esto es algo que debemos esperar de este equipo, ¿no? 30 targets de los 40 disponibles para el top 3, creo que es algo similar a lo que vemos, por ejemplo, en Filadelfia, y es algo que yo espero para todo el año. Parece que este backfield es de Jeff Wilson, pero más un 50-50
que un 60-40 o un 70-30. Vamos a ver cómo van incorporando a Tyrion Davis-Price. Yo creo que Tyrion Davis-Price va a tomar ese otro 50-50 o se va a repartir ese 50 que queda con Coleman y Davis-Price, y luego habrá que ver cómo funciona cuando regrese el señor Elijah Mitchell, ¿no? Pero por el momento creo que Jeff Wilson sigue siendo hasta cierto punto valioso, ¿no? Sí. Y por el lado de Falcons, bueno, Arthur Smith se deja de chiflar con Drake London, ahora sí lo pone a correr el 100% de las rutas, pero vemos que Kyle Pitts otra vez tiene menos del 85%, aún así ya lo vemos con un 80% y 3 targets, y otros targets no se escucha mucho, pero fue más del 20% de target share. Creo que el problema con Drake London y con Kyle Pitts va a ser que ese tamaño del pastel No hay va a pastel. seguir siendo muy chico, ¿no? Que esa era una de mis preocupaciones. Yo me dejé un poquito arrastrar por la ola Kyle Pitts en esta temporada de redraft, pero tampoco lo tengo en tantas ligas porque esa era una de mis preocupaciones, ¿no? Al igual que lo era con Drake London. Entonces, en Dynasty creo que son super buys o super holds, pero en redraft va a haber complicaciones. Sí. Pasamos al juego de Gigantes Ravens, que realmente no hay mucho fuera de lo de Wandale, que pues bueno, ya hablamos bastante de lo impresionante que es y de la buena señal que es para ser un novato. Básicamente su segundo juego o su primer juego completo, porque realmente ni siquiera lo jugó, o ni siquiera jugó un gran porcentaje. Y pues bueno, creo que lo de Chacón ya se sabe, lo de Mark Andrews ya se sabe. Y nada más mencionar dos cosas de Ravens. Dobbins un poco preocupante, creo que salió lesionado durante un tiempo, Sí. pero como quiera creo que, pues bueno, es un jugador que venía de lesión, puede llegar a preocuparnos, pero fuera de eso, como quiera, creo que es un corredor que no va a atrapar muchos targets durante la temporada, ¿no? Entonces, por eso yo me gustó alejarme de él esta temporada, fuera de que si no sabía cómo iba a regresar, más el hecho de que si regresaba, como quiera, no iba a tener muchos targets. Y bueno, nada más mencionar que Ravens extraña mucho a Rashad Bateman. Ojalá Harbaugh se esté dando cuenta de lo importante que era para esta ofensiva, al parecer, y lo ponga a correr más rutas, ¿no? De aquí en adelante cuando regrese. Sí, de acuerdo mucho con lo de Bateman. Creo que Bateman debe estar en el 95% de las rutas, por no decir el 100%. Pasamos ahora con Patriots Browns. Por el lado de Patriots, Jacoby Meyers tuvo una semana baja, pero aún así yo lo sigo considerando el wide receiver uno de este equipo. Es el que constante ha sido y no por una mala semana vamos a descartarlo por completo. Ojito con Tyquan Thornton, que aunque, o Taekwon o como se diga, que aunque es un prospecto que yo no confío mucho en él y que no me gustaba mucho, se vio bien. Entonces, con los rookies siempre hay que mantener un ojo. Ramondre Stevenson es el running back uno y el dueño de este backfield hasta nuevo aviso. Se llevó el 85% de los acarreos, se llevó más del 70% de las rutas corridas, se llevó 5 targets, que fue casi el 20% de share, y se llevó 19 de 29 acarreos, ¿no? Entonces, que estamos hablando de más del 70% de los acarreos. Entonces, Ramondre es el running back uno. Por el lado de Cleveland, Nick Chubb lleva siendo lo que nosotros esperábamos que fuera desde un inicio, un corredor que tiene demasiados acarreos, muy pocas rutas, muy pocos targets, pero bueno, hasta el momento le ha funcionado. No creo que esto sea algo que se mantenga, al menos hasta que regrese Deshaun Watson. Había anotado muchísimos touchdowns y creo que esto va a ser parte de la experiencia de Nick Chubb. Partidos muy buenos cuando tenga touchdowns y partidos malos o mediocres cuando no tenga touchdowns. Sí. Pasamos a el Colts Jaguares. Nada más mencionar, pues bueno, creo que ya hablamos un poco del caso de Etienne y Robinson, que como quiera está para monitorear semana a semana. Si yo para hoy, para el juego de esta semana, tengo que alinear a uno de los dos, es Travis Etienne, ¿no? Es el que menos riesgo me da porque sé que pues con unos targets me puede dar un suelo más grande que el que me puede llegar a dar James Robinson en un juego que no sea tan eficiente, ¿no? Christian Kirk tuvo un touchdown y rescató el partido con unos 10 puntos, pero otra semana en la que lo vemos muy callado en el departamento de targets, ¿no? Digo, obviamente
se llevó un buen porcentaje. Trevor Lawrence solo lanzó 22 pases. Este pastel que puede llegar a ser igual de preocupante, o no tanto como el de Atlanta, pero que no va a ser consistente como lo empezamos a ver al principio de la temporada, en el que, pues bueno, veíamos targets por doquier. Y fue un partido de varios puntos y ¿cómo se llama? Y que estuvo cerrado, ¿no? Entonces, pues realmente vamos a ver cómo se desarrolla esto. La ofensiva de Jacksonville está un poco más callada de lo que yo esperaba con el inicio que tuvieron, entonces hay que tener mucho cuidado. Y pues del lado de Colts, Dion Jackson, muchas gracias por tu servicio, pero fuera de aquí ya no va, Dion Jackson ya no va a existir. Mucha gente me está poniendo ahí que se vio mejor que Hines y que Jonathan Taylor. No, se acabó. O sea, es lo mismo, lo hemos visto año tras año, un jugador que realmente no tiene nada de draft capital y llega a jugar llega a tener tiempo por lesiones y juega bien, pero una vez que regresan estos jugadores, desaparece por completo. Y hay veces que ni siquiera regresan los jugadores. El mismo equipo contrata veteranos que realmente están muy fuera de su prime y como quiera desaparecen, ¿no? Entonces, Jonathan Taylor va a regresar, Hines va a regresar, creo que los dos son bastante buenos en lo que, o sea, para el rol que tienen en Indianapolis, no veo por qué perdería tiempo con Dion Jackson esa ofensiva cuando regrese. Y pues bueno, Michael Pittman, cuidado, ¿no? Michael Pittman, que ha tenido de repente unos juegos callados, pero creo que lo que hemos visto en sus juegos buenos es suficiente como para decir que es una de las mejores opciones para alinear semana a semana. Y me hubiera gustado estar más atento a Michael Pittman durante esta offseason porque realmente se está viendo muy bien. Pasamos con el juego de Jets-Packers. A ver, ya hablamos un poquito acerca de Elijah Moore, Corey Davis, Garrett Wilson, entonces ya no voy a ahondar en ellos. Y ya hablamos también sobre Breece Hall. Nada más quiero un poquito tocar el tema Zach Wilson. Creo que Zach Wilson, o bueno, no creo, más bien en números vemos que Zach Wilson cuando no está bajo presión es un excelente QB, pero cuando está bajo presión es de los peores, sino que el peor, o hasta el peor de la liga. Entonces, estamos viendo polos opuestos, muy opuestos en el desempeño de Zach Wilson. Y a mí, es que no sé qué tanto me preocupa, ¿no? Creo que Zach Wilson, por la cantidad de juegos jugados en su carrera, sigue siendo un QB novato, entre comillas. Entonces, yo creo que va a mejorar conforme avance la temporada y con él deberían mejorar los receptores. Por el lado de Packers, Romeo Doubs se lleva otra vez 20% de target share, al igual que Allen Lazard. Creo que Romeo Doubs es el wide receiver 1 de este equipo. Aunque Sammy Watkins esté activo, no lo veo comiendo parte del pastel de Romeo Doubs. Más bien creo que va a entrar en ese rol de Randall Cobb y probablemente veamos eliminado a Mari Rodgers y o Juwan Winfrey. Robert Tonyan por ahí puede valer la pena un bit Tuvo pequeño, como tenerlo por ahí. 29% de target share este partido. Sí, tuvo demasiados targets. Sí. Algo que no creo que vuelva a ocurrir, No. pero pues vamos a ver, ¿no? Creo que como están los Titans en este momento, vale la pena especular. Sí. Y entraron Jones y AJ Dillon. Parece algo 55-45 del lado de Aaron Jones, pero al no ser una ofensiva tan buena, la verdad es que no estoy muy interesado en ninguno de los dos. Sí. Pasamos al Saints Bengals, un partido bastante interesante con muchos se perdieron el partido, muchas armas importantes de ambos equipos, tanto en la ofensiva como en la defensiva. Higgins jugando a medias, Michael Thomas, básicamente todos los receptores de Saints no jugaron. Y pues bueno, creo que de Saints es muy difícil decir alguna conclusión, más que creo que Alvin Kamara ya se está volviendo ese jugador que esperábamos, que yo tanto confié en él, que tenía un potencial de ser un running back top 5 semana a semana. Claro, obviamente aquí pues, se vio muy beneficiado de que realmente no había armas ofensivas. Faltará ver qué pasa cuando sí las haya, pero creo que ya lo ha probado, ¿no? Creo que no me preocupa tanto. Del lado de Bengals, pues bueno,
vemos la resurrección de Ja'Marr Chase a su nivel élite que tuvo la temporada pasada, pero tampoco nos emocionamos mucho porque igual vimos a un Higgins a medias y del lado de Saints no jugó Marshawn Lattimore, que obviamente hubiera estado 1 contra 1 con Ja'Marr Chase básicamente todo el partido, ¿no? Falta ver qué pasa cuando vemos a Higgins bien. Y pues bueno, Ja'Marr Chase siendo doble cobertura, probablemente como lo hemos visto el resto de la temporada, si puede seguir siendo así de eficiente, digo, va a ser muy difícil superar el partidazo que tuvo, pero todavía me interesa ver qué pasa, y también con esta ofensiva de Bengals en general, con Joe Burrow, que igualmente se vio muy bien esta semana, pero bueno, yo creo que esto es más de lo que esperábamos al inicio de la temporada, ¿no? De esta ofensiva. Por acá, Vikings y Miami. Vikings, creo que Mattison es un excelente buy low. Mattison. Dalvin Cook ya tuvo más del 80% de los snaps otra vez, tuvo más de la mitad de las rutas, solamente tuvo un target, que eso es hasta raro en la carrera de Dalvin Cook, y tuvo casi el 80% de los acarreos del equipo. Entonces, él sigue siendo el running back uno. La preocupación de que Mattison fuera más involucrado creo que ya no existe, y poco a poco veremos más a Dalvin Cook y mejor a Dalvin Cook, ¿no? Entonces, yo sí estaría buscando comprarlo bajo, en especial en equipos que vayan 0.5, digo 0.6 o 1.5. Creo que vale mucho la pena. Por el otro lado, Miami, pues bueno, esta semana es el regreso de Tua y podemos volver a disfrutarlos. Ojito que si Jalen Waddle se pierde 1 o 2 partidos, este va a ser el equipo de Tyreek Hill, y ni siquiera me sorprendería ver a Tyreek Hill con más del 40% de los targets como en algún primer juego. Ojalá la utilización de Gesicki siga ahí. Tuvo más del 75% de las rutas, algo que no habíamos visto en toda la temporada, y tuvo más del 15% de los targets, ¿no? Entonces, si McDaniels decide usar así a Mike Gesicki durante toda la temporada, y más ahora en estas semanas que Waddle puede estar limitado o fuera, podríamos encontrar por ahí un tight end top 12 que todos daban por muerto, ¿no? Entonces, ojito, Chase Edmonds, pues bueno, ahí están utilizándolo, pero parece que no es muy bueno, y la verdad es que creo que sí se vuelve dropeable. Sí, pasamos a Panteras Rams, que también es un juego que, bueno, va a ser muy difícil sacar conclusiones porque vimos a Philip Walker como el quarterback titular de Panteras, ya con Baker Mayfield básicamente fuera del equipo. Sam Darnold va a regresar, lo cual puede llegar a ser la señal que tanto esperábamos para DJ Moore. Pero bueno, como quiera, es muy preocupante lo que hemos visto de DJ Moore. Probablemente, digo, creo que es el más obvio miss que tuvimos esta temporada en pase pantalla. Pero bueno, Christian McCaffrey demostrando de lo que es capaz, ¿no? Básicamente siendo el wide receiver uno del equipo. Falta ver qué va a suceder con Sam Darnold. Con ambos ya en la cancha, porque pues no vimos mucho de esto la temporada pasada con los tres jugando en el mismo equipo, DJ Moore, McCaffrey y Sam Darnold. Y pues bueno, del lado de Rams, sí, Allen Robinson se vio mejor, pero se vio mejor porque fue eficiente con sus pocos targets. Realmente tuvo los mismos targets que ha tenido constantemente durante toda la temporada. Y yo creo que esta eficiencia va a ser muy difícil de mantener, y creo que vamos a estar mucho más cerca de Allen Robinson que hemos visto durante el resto de la temporada, ¿no? Y pues Darrell Henderson, bien, pero se me hace como quiera cuando vemos estas noticias de que uno de los dos corredores de un comité desaparece, y más como que hablando de Rams, vemos un snapshare de 80, 90%, ¿no? Y vimos nada más 70%, y vimos muy involucrado a Malcolm Brown, que Sean McVay, no sé qué estás haciendo, pero Malcolm Brown no es mejor, no está ni cerca de Darrell Henderson realmente. Vimos a muchos jugadores como Cobb, Powell, Tutu Atwell con acarreos. Creo que tal vez Darrell Henderson no es esa opción, incluso con Akers adentro, pero bueno, creo que el volumen que va a tener
mientras no consigan a alguien más en free agency o vía trade, Darrell Henderson se vuelve una opción decente, pero no creo que vaya a estar así, tal vez en el top 12 durante toda la semana, ¿no? Más como top 15, top 17. Sí, yo lo pondría como un running back 2, que algunas semanas tendrá spikes de running back 1, y por el precio que lo tomamos, la verdad es que estoy feliz. Sí. Pasamos Tampa, Pittsburgh. Por el lado de Pittsburgh, Pickens sigue ahí cocoreando, intentando ganarle el puesto a Chase Claypool. Digo, es una ofensiva en la que todos corren muchas rutas, ¿no? O sea, este partido hubo 34 rutas, Deontay corrió 34, Claypool 31 y Pickens 30, ¿no? Entonces casi siempre juegan los tres. Pero pues obviamente lo mejor sería que Pickens le gane el rol a Chase Claypool y corra más rutas que él, aunque es difícil que suceda porque al Claypool ser el slot, cuando solamente ponen un receptor abierto y un slot, pues el que se queda en la banca es Pickens, que bueno, tampoco pasa tan seguido, pero digo, a final de cuentas creo que Pickens es uno de esos candidatos a super romperla este año, en esa segunda mitad. Lo que vamos a necesitar es que ya sea Trubisky o Pickett los estén alimentando de muchos targets. Lo bueno es que ya no buscan tanto a Najee Harris como lo buscaban antes, y eso permite que se puedan ir más targets hacia Deontay, hacia Claypool, hacia Pickens, hacia Fairmouth, y ver una ofensiva que al menos cuando tira pases, que no está buscando a su running back, ¿no? Najee Harris sigue con una utilización que no es igual a la del año pasado, que es sumamente menor. Otra vez solamente ahí rozando el 70% de snaps, corre solamente la mitad de las rutas, tiene nada más 10% target share, nada más tiene la mitad de los acarreos. Entonces, ahí Jalen Warren está molestando. Si algo le llegara a pasar a Najee Harris, Jalen Warren es el inmediato. Entonces, por eso creo que Jalen Warren vale la pena tenerlo por ahí. Y Tampa Bay, pues bueno, aplica lo mismo con Fournette y White. Fournette tiene el 60-70% de las oportunidades, pero si algo llegara a pasar, ya sea un juego o ya sea toda la temporada, Rashad White entraría inmediatamente. Mike Evans y Chris Godwin siguen siendo wide receiver 1 y wide receiver 2. Yo prefiero a Godwin, creo que Jorge también prefiere a Godwin para rest of the season. Y bueno, ojalá le den más rutas a Kate Otton que a Cameron Braid, porque creo que por ahí Kate Otton puede llegar a ser Pues alguien sí, interesante a largo plazo. sí, 100%. Pasamos al Seahawks Cardinals, un juego callado. Pues bueno, Seahawks, del lado de Seahawks creo que hay que recalcar lo que está haciendo Kenneth Walker. Impresionante, digo, se está viendo como el mejor prospecto que vimos en colegial, pues bueno, yo y mucha gente tenía muy claro que era el mejor push rusher de toda la liga, ¿no? Y lo que nos preocupaba era el volumen aéreo, que creo que va a seguir siendo muy poco, ¿no? Creo que 3 targets por partido va a ser su tope. Pero al final de cuentas, con lo bien que se está viendo, va a estar en la cancha, ¿no? Y creo que o sea, con lo eficiente que puede ser y con lo decente que se está viendo esta ofensiva, creo que existe posibilidad de que se pueda mantener como una opción muy buena durante el resto de la temporada, con mucho potencial de anotar touchdowns y escaparse para corridas muy largas de muchos puntos, ¿no? Del lado de la ofensiva, de los receptores, un poco más callados, pero bueno, fue un partido en el que fueron ganando básicamente todo el partido y que Cardenales no les anotó básicamente ni un punto, ¿no? Que pues bueno, no creo que se vaya a mantener. Y pues bueno, de Cardenales, una lástima lo de Marquise Brown. Se va a perder 6 semanas al parecer. Digo, al final de cuentas son buenas noticias porque nos sacaron un susto de que se iba a perder el resto de la temporada. Puede volverse un bye muy bueno para gente que tenga equipos que vayan 6-0, 5-1 para los playoffs, ¿no? Creo que se puede volver una opción bastante buena. Va a regresar de Andre Hopkins. Vamos a ver cómo regresa. Digo, no podemos olvidar que es un receptor que ya tiene una edad considerable, ¿no? Creo que ya está en los 30 años. Que es donde empezamos a ver este declive, perdón, pero creo que con DeAndre Hopkins, si regresa con un porcentaje del talento que tenía antes de que se lesionara, vamos a tener un muy buen receptor. Y Rondale Moore, que se está viendo como un PPR machine. Me toca el juego de la semana, Bills Kansas, que me hubiera gustado que hubiera más fuegos artificiales, pero como quiera fue un buen partido. Gabriel Davis y Stephon Diggs corren prácticamente todas las rutas, más del 90%.
Y vemos lo mismo de Gabriel Davis que vamos a ver todo el año y que hemos visto todo el año. 4 targets de 33 disponibles y 12 para Stephon Diggs de 33 disponibles. A final de cuentas, Gabriel Davis es Gabriel Davis, ¿no? Va a ser un boom or bust, como teníamos esperado. Obviamente, ser boom or bust de Josh Allen a ser boom or bust de Carson Wentz, pues no es lo mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que le agrega valor a Gabriel Davis, pero sí deben tener en cuenta que habrá semanas que te haga 5 puntos y habrá semanas que te haga 20, ¿no? Entonces, yo sigo sin ponerlo por adelante de receptores que semana a semana se llevan más del 20% de targets, pero en equipos que son muy underdogs en los enfrentamientos o que quieren esos picos, pues bueno, vale la pena alinearlo, ¿no? O si me dices un Jahan Dodson o Gabriel Davis, pues bueno, ambos se llevan pocos targets, pero Gabriel Davis tiene esa opción de boom, ¿no? Entonces nos lo llevamos en esa situación. Devin Singletary, pues sigue siendo el running back 1 de este equipo. Es un running back que sí vale la pena tener. Es un running back que tiene utilización de running back 2/running back 1, que creo que es algo muy valioso. Claro, Josh Allen le roba acarreos, Josh Allen le roba touchdowns terrestres, pero aún así es un running back valioso. Por hablando de los running backs, pero de Chiefs, no podemos decir lo mismo de CH. CH sigue con esa utilización que sin los touchdowns, pues tenemos números bajísimos, ¿no? En touchdowns, en puntos fantasy, en todo. Entonces, tiene menos del 50% de los snaps, menos del 50% de las rutas, no tiene targets, tiene poco más del 50% de los acarreos. Entonces, la verdad es que fue bonito mientras duró y esto es lo que debemos esperar de Clyde Edwards-Helaire. Sky Moore lo vemos en un poquito más de rutas, ya casi cruza el umbral del 30% de rutas, entonces creo que poco a poco le va a ir quitando el trabajo ya sea Hartman o Marquez Valdez-Scantling, o que bueno, el mundo se acomode y haya una lesión de cualquiera de los dos. Evidentemente no lo deseo, prefiero que se lo gane pues, en la cancha, como debe ser, pero pues esa posibilidad siempre existe. Tuvo 13 rutas contra 39 de Scantling y 21 de Hartman y tuvo los mismos targets que ellos, ¿no? Entonces, sí está ganando targets, es un buen buy low y un jugador que puede llegar a rebotar. Y bueno, estando en la ofensiva de Mahomes, ese rebote sería increíble. Cerras Jorge con el Sunday Night y luego ya Monday Night. Sí, pues bueno, un Sunday Night que un juego divisional que muchos esperaban. Lamentablemente, Dak no volvió. Justo se acaba de anunciar que ya está limpio para regresar esta semana. Entonces, creo que eso son buenas noticias para Cowboys. Pero bueno, nada más para decir del lado de Cowboys que Cooper Rush no está ni cerquita de Dakota Prescott, ¿no? Creo que es muy obvio que digo, creo que es un buen suplente que podía mantener a Cowboys en partidos con la defensa que tenían. Hizo su trabajo bastante bien, pero cuando se viera necesario de anotar muchos puntos, sabía que, creo que era muy obvio que estas cosas iban a suceder, ¿no? Y más contra una defensiva tan buena como la de Eagles. Nada más del lado de la ofensiva de Cowboys, me interesa bastante ver cómo funciona, porque, pues bueno, vimos un sample size de un partido contra una defensiva muy buena en la que todos se vieron muy mal, ¿no? Y creo que si CeeDee Lamb mantiene su target share con Dakota Prescott, cuidado, mucho cuidado, se podría venir un jugador muy bueno para el resto de la temporada. Y pues bueno, de Eagles creo que no es necesario hablar tanto de ellos porque creo que ya se sabe o sucede todo lo que ya sabíamos desde el principio de la temporada y se ha confirmado semana a semana, ¿no? Y para cerrar, vamos con el Monday Night. Russell Wilson empezó súper bien el partido y luego lo terminó muy mal. No sé qué tanto se deba a esa lesión. Y por ahí vi un tuit de los DIE que le doy el shout out aquí porque creo que es una buena conclusión, que él dice, es que el problema es que Hackett hace rutas y jugadas en las que jugadores están libres muy pronto y Russell Wilson es un jugador que prioriza la jugada grande, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece molesto es cuando un coach sabe las fortalezas, bueno, debería saber, las fortalezas de su QB
y luego no juega con ellas, ¿no? O sea, que no la usa a su favor, ¿no? Que más bien quiere que Russell Wilson aprenda a jugar el sistema de él en vez de él ajustar su sistema al de Russell, a la forma de juego de Russell Wilson. Creo que Russell Wilson es un jugador que tenía o tiene trayectoria de Salón de la Fama por lo que ha hecho. Entonces nunca le pedirías, por ejemplo, a Peyton Manning que se ajuste a un sistema de juego que no le favorece con sus fortalezas, ¿no? Más bien es un, bueno, vamos a hacer un sistema de juego alrededor de Peyton Manning. Y creo que lo mismo debe ser con Russell Wilson y no lo están haciendo. Creo que esto va a cambiar o se verá obligado a cambiar. Hay que monitorear la lesión de Russell Wilson porque de él depende la efectividad de Sutton, de Judy, de Dulcich, de todos, ¿no? Lo de running backs, ni queremos hablar de ellos. Creo que Nathaniel Hackett es un payaso y es un inconsistente con lo que nos había mostrado, pero creo que Melvin Gordon saldrá avante. Dulcich, voy agresivo por él. Más del 80% de las rutas corridas, más de 10% de target share en su primer partido como jugador profesional después de haberse perdido la pretemporada en un tight end es algo increíble. Entonces, Dulcich, Stonks. Por el lado de Chargers, Mike Williams, pues perdió la batalla contra Patrick Surtain y hay que bajar las expectativas siempre con Mike Williams, ¿no? Ahora que regresa Keenan Allen, Mike Williams creo que es un fake alpha, un jugador que ronda el 20% de target share. Cuando no está Keenan Allen sí lo vemos tener buenos números, pero con Keenan Allen sí baja un poco, ¿no? Entonces, hay que bajar las expectativas. Yo no estaría asustado de venderlo por ahí, intentar un brinco a CeeDee Lamb o a Michael Pittman. Creo que son receptores más seguros. Y con Everett, pues bueno, está pasando lo que yo les había platicado que tenía miedo que pasara, ¿no? Que con el regreso de Donald Parham y que Trey McKitty siguiendo ahí, Donald Everett jugar un poquito menos de snaps, ¿no? Lo vimos con un 60% de rutas, casi un poquito más del 60% de los, un poquito menos del 60% de los snaps y 14% de target share. Los targets van a seguir ahí, pero si él estuviera más snaps, tendría más targets, ¿no? Ekeler sigue con buena utilización, sigue teniendo muchos targets y eso lo vuelve alguien súper valioso, en especial en ligas PPR, ¿no? Sí. Eso es lo que, pues eso creo que es todo, ¿no, Jorge? Sí, terminamos con la semana. Entonces, pues bueno, ya estamos llegando al mark de los 50 minutos, que es el mark que para nosotros es como el máximo y el que nos gusta dejar como nuestro máximo. Así que, bueno, les agradecemos muchísimo haber estado por acá y no olviden dejarle su like, suscribirse y Jorge, tu Twitter. Aquí es Jorge-FF para que, pues bueno, ahí vayan a seguir cualquier duda que tengan. @ Mr. Martínez 9, como siempre, pase pantalla, _FF, en YouTube, en Twitter, en Twitch y en TikTok, como lo ven aquí abajo. Y pues nada, como siempre, muchas gracias por escucharnos. El episodio de Dynasty se lo debemos y esta semana sí va a haber. Sí. Va a estar muy bueno, así que no se lo pierdan. Y pues nada, gente, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.